No tengo conflictos de interés sobre esta publicación, nadie me paga, nadie me dice nada. Un laboratorio. Entonces vamos a tratar de hacer una definición, ver cuál es la carga epidemiológica, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, etc. Primero, entendamos qué es el asma, ¿no? Es un trastorno inflamatorio crónico asociado a la vía respiratoria, en la cual existe este engrosamiento bronquial, obstrucción bronquial reversible, que puede presentar episodios de opresión torácica, sibilancia, sobre todo en la noche. Puede revertir de manera espontánea o gracias al tratamiento. Y el asma casi fatal va a ser ese evento en el cual el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio o se tuvo que intubar, que ingresó a terapia intensiva, que tuvo hipercapnia y acidemia. Hay que entender dos conceptos. Un concepto es lo que es la crisis y un concepto es la exacerbación. La crisis es ese evento súbito, rápido, de una vez. Instauración rápida, en menos de 3 horas. Estaba bien y de repente en 2 horas se puso muy mal. En tanto que la exacerbación es un proceso lento que le puede tomar semanas, días, varias semanas en ponerse mal. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues del asma casi fatal. El asma fatal es el asma que lo mata al paciente. Vamos a hablar del asma casi fatal, no vamos a hablar de leve, ni de moderado, incluso ni de grave. Entonces, así se ve un niño grave, con marcada dificultad respiratoria, alteración del sensorio. Lo estamos aquí nebulizando de manera continua. Y un paciente, tras hacer las cosas bien, en un par de días, resuelto y el cuadro. Casos de la vida real, nada pirateado. Entonces, la epidemiología, para saber más o menos cómo va el tema del asma, es muy frecuente. En América Latina dice que alrededor del 17% de la población tiene asma. Un estudio local dice que el 20%. Quiere decir que si contamos 1, 2, 3, 4 al quinto, es asma, es un tema frecuente. Y la mortalidad bruta descrita es de 3 por 100.000 habitantes. Quiere decir que deben haber unos 60 fallecimientos en Santa Cruz por año por asma. Y tiene un costo económico. En algún estudio dice que es más caro el asma que el SIDA y la tuberculosis juntas. Entonces, un asma casi fatal es este asma que te lleva a este grado severo de distrés respiratorio y una terapia intensiva. Esto es en el instituto, con un montón de bombas de infusión. Y si no operamos oportunamente, pues te va a llevar al cementerio. Asma casi fatal, y es una cosa seria. ¿Y por qué se da esto? Uno, pues por el tratamiento antiasmático. Hay algún estudio que decía la utilización exagerada y abusiva del broncodilatador te puede condicionar que te vengan estos eventos casi fatales. El problema es que no se puede determinar esto, porque el año que ocurrió este pico fue el mismo año que se introdujeron los corticoides inhalados. Entonces no sabemos si es por el uso abusivo del beta-2 inhalado o por la introducción del corticoide que disminuyeron las muertes. Una predisposición intrínseca. Hay gente que todas sus crisis son graves, gravísimas. Errores en el manejo, ahí es donde nosotros participamos, y sobre todo la demora de la atención. Entonces, en los factores de riesgo que tenemos, un factor muy importante es un paciente que ya ha entrado a terapia intensiva, aquel paciente que ya previamente se ha intubado o que fue hospitalizado. Hay un tema de la baja percepción de la disnea, vamos a hablar enseguida. La utilización abusiva de los broncodilatadores, más de dos inhaladores mensuales, habla aquí. Un tratamiento médico de baja calidad, ahí es donde participamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos terapias de control insuficientes o hay mala adherencia al tratamiento controlador. El no saber reconocer a tiempo la crisis, no utilizar medidas subjetivas de medición de la función pulmonar, no hacerles espirometría, hacer subtratamiento, tenerle miedo al broncodilatador. Ahora, estos factores de riesgo, su valor predictivo es relativo, porque si bien si tienes estos factores te incrementan la probabilidad, su ausencia carece de valor. ¿Qué quiere decir? Que hasta 1/3 de los niños que mueren por asma no entraban dentro de estos factores de riesgo. Tenemos que entender que toda crisis asmática puede ser fatal. Ese es un elemento sumamente importante. Tiene valor predictivo positivo alto, pero valor predictivo negativo bajo. Si no exactamente. Tan presente no quita. El reconocimiento, oye,
reconocer la sibilancia y la disnea. Sin embargo, ni la sibilancia ni la disnea tienen pobre relación con el grado de obstrucción. Es razonablemente fácil. Tú ves un niño grave, oye, este es un niño grave, es fácil de reconocerlo, ¿no? Combinamos dificultad para hablar, uso de músculos accesorios, alteración del estado de conciencia, datos de estrés respiratorio. Ahora, una de las causas más importantes del asma fatal o casi fatal es la subestimación de la gravedad de la crisis. En Latinoamérica, 2% de los asmáticos están controlados. Han hecho este estudio en el cual evaluaban la autopercepción del control en 3 poblaciones, en niños controlados, parcialmente controlados y no controlados. Vean cómo los controlados casi todos piensan que están controlados. Sin embargo, los no controlados, un 80% piensa que está controlado. Es una cosa terrible. O sea, el asmático no controlado piensa que está bien. Hablando un poquitín de la fisiopatología del estado asmático, lo que ocurre es un fenómeno de hiperinsuflación dinámica. Quiere decir que inspira, pero no expira completo. Inspira y no expira completo. Inspira y no expira completo, de manera que tienes atrapamiento aéreo, un vaciado incompleto que te condiciona la hiperinsuflación dinámica. ¿Por qué? Por estrechamiento de la luz bronquial, obstrucción grave de la vía aérea, aumento de la resistencia, lo cual que te condiciona que haya una expiración que sea ser positiva. Entonces, en una radiografía de tórax, vean cómo está atrapando aire. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Están los espacios abiertos, herniación del parénquima. Entonces, ¿cómo se ve un niño así? Escuchen la expiración. La expiración es un proceso que debería ser pasivo, en este caso es activo. La gravedad de la crisis. Inicialmente en gasometría, en una crisis leve, podemos tener algo de hipoxemia e hipocapnia con alcalosis respiratoria. Al evolucionar la crisis a un estado moderado, podemos tener normocapnia, hoy aquí la cosa ya se está poniendo mal. Y finalmente vamos a tener hipercapnia con acidosis respiratoria y acidosis metabólica. La hiperinsuflación dinámica produce lo que es el autopep. Quiere decir que el alveolo no logra vaciar por completo. Tenemos hipoxemia, que va a ser por alteración en la relación ventilación-perfusión. Una hipoxemia que no responde a algo facilito debería revertir a la utilización de oxígeno. Si no mejora la utilización de oxígeno, hay que pensar en neumotórax, en atelectasia, en alguna otra cosa que te esté perjudicando la ventilación-perfusión. En una curva pletismográfica podemos ver cómo es un patrón normal y un patrón obstructivo en el cual, como hay un vaciado incompleto, el volumen residual está aumentado. Alteraciones hemodinámicas. Es muy importante entender esto para entender de qué se muere un asmático. Tenemos un incremento de la presión intratorácica, el retorno venoso disminuye. Este retorno venoso disminuido, más la hiperinsuflación, más el estrés, la gran presión negativa intratorácica, produce lo que es el pulso paradójico. ¿Qué es eso? Te tomas la presión arterial en inspiración y en expiración y ves la diferencia, que es más de 10 centímetros de mercurio, más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, el tratamiento, esto es lo importante, el tratamiento es agresivo, uso agresivo de broncodilatadores, uso agresivo de corticoides, seguimiento estrecho. Ventilación mecánica para los que están más fregados. Ojo, los pacientes a los que ventilaste, al paciente al que intubaste, tiene mayor riesgo de fallecer por las complicaciones y porque al que intubaste pues es el que realmente estaba grave. Alrededor del 10% de niños necesitan ventilación mecánica. ¿Okay? Es súper importante no retrasar la decisión de intubar al paciente. A veces uno dice, no lo intubaremos, se va a ir mal. No, tampoco tenemos que retrasar. Vamos a dividir en las terapias preintubación, que son todas esas cosas que hacemos antes de intubar al paciente. Bueno, lo primero es utilizar oxígeno a alto flujo.
¿ok? Máscara con reservorio. Y monitorizar al paciente. Con gran dificultad respiratoria, con gran agotamiento torácico. Casos de la vida real. Doctor, una consulta, si ponemos como usted dice, con reservorio, ¿no aumentaríamos más la hipercapnia? No importa, el tema es la hipoxia. Y además, la máscara con reservorio tiene una válvula que permite la reinhalación de su propio CO2. Permite expirar, pero inspira esa solo oxígeno. Oxígeno en alta concentración. Sería diferente si tú le pones una máscara y le haces respirar su propio CO2. No estamos haciendo eso. ¿Se entiende, no? Ok. Tratamiento, la utilización de corticoides, del que usen hidrocortisona, metilprednisolona desde la guía, a dosis tan altas como a 2 miligramos de ataque y luego de 2 a 4 por día. Salbutamol, bromuro de hipratropio y sulfato de magnesio. El broncodilatador agresivo quiere decir, oye, lo podemos nebulizar de manera continua. Oiga, doctor, nos da miedo la taquicardia, que no les dé miedo, eso es súper importante. Ya, más miedo da la hipoxia. Los niños fallecen, eso vamos a verlo enseguida, por asfixia, más que por arritmia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es nebulización continua? En niños que pesen de 5 a 10, utilizamos 10 miligramos en gotas, estamos hablando de 40 gotas por hora. En niños que pesan de 10 a 20 kilos, 40, 50, 60 gotas. 20, 40, 60. Y arriba de los 20 kilos, 80 gotas por hora. Ya, oye, es una dosis alta. Y el bromuro de hipratropio podemos ser muy agresivos, igual de 20 a 40 gotas por vez. Sulfato de magnesio. Durante la última década ha habido mucha utilización del sulfato de magnesio como un tratamiento coadyuvante a las crisis moderadas y graves. ¿Por qué? Porque los pacientes a los que utilizaste sulfato de magnesio se intubaron menos y fallecieron menos. ¿Okay? ¿Cuánto? En esta revisión de Cochrane evidencian que es seguro y benéfico en pacientes con asma graves. Esta recomendación también ha salido en la guía británica de 2012. En la anterior no estaba, ¿no? En el anterior consenso no estaba el magnesio. Ahora está en China, o sea, ya es oficial. Ya es oficial. Ahora, en un paciente muy grave se puede considerar la utilización de broncodilatadores por vía endovenosa. El tema está en la seguridad que te dan estos, ¿no? En el riesgo que tienes de presentar arritmias, de presentar convulsiones, etc. Acá en el mercado no tenemos salbutamol intravenoso. De todas maneras, la utilización coadyuvante de estas terapias, pues ya es en un paciente muy crítico. Medidas desesperadas. Ajá, medición sérica de aminofilina etc. Ventilación no invasiva. La ventilación invasiva consiste en entregar presión positiva continua, que puede ser CPAP o en modalidad BiPAP, la cual es bifásico, inspiratorio y expiratorio. La idea es implementar un alto flujo de tal manera que esta presión positiva que estamos nos ayude a mejorar el intercambio gaseoso. Para hacer una ventilación invasiva es necesaria la utilización de una interfase. Habíamos dicho, puede ser utilizando CPAP, que es presión continua, o en algún paciente que esté más complicado podemos utilizar una modalidad bifásica. Las máscaras pueden ser una máscara oronasal, nasal, un HOT o casco o una máscara facial. Este es un caso que hemos manejado utilizando ventilación no invasiva. Su utilización, sobre todo se tiene mucha experiencia en neuromusculares, fibroquísticos. La utilización la indicación en el estado asmático todavía no es evidencia total. ¿Ok? Quiere decir que en algunos centros utilizan, en algunos centros no, o puedes hacer una prueba.
La idea es darle un soporte ventilatorio a un paciente sin intubarlo. ¿Ok? Entonces lo vamos a utilizar en pacientes con una exacerbación grave, evitar la intubación en algún caso, mejorando el trabajo respiratorio. El niño tiene que estar alerta, nos tiene que cooperar y tiene que tener, no tiene que tener muchas secreciones. Lo utilizamos en caso de hipoxemia, donde a pesar del alto flujo que le estábamos dando, no mejora. Las limitaciones pues son que requiere cooperación del paciente. Si no quiere, oye, va a ser difícil. Disminuye la capacidad de eliminar secreciones, disminuye la entrega de medicamentos inhalados, sin embargo se pueden hacer. No tienes control de la vía aérea, puede haber distensión gástrica, puede haber la sensación de claustrofobia. Necesitas una enfermera que sepa de lo que están haciendo. Algunos autores recomiendan usar alguna sedación suavecita para que se deje ventilar el paciente. Los ajustes del ventilador puede ser, si el paciente está en un estado leve a moderado, puedes utilizar solo CPAP con una presión de 5 centímetros de agua. Si está grave, hipoxémico, hipercárnico, puedes utilizar la modalidad bilevel. Los ajustes, pues en IPAP de 8 a 10 y en EPAP de 5. IPAP corresponde en el ventilador a lo que es la presión expiratoria máxima. Ok, aquí en el dibujito vemos, ¿no? Pues le estamos dando, si el CPAP no te funcionó, pues vamos a usar una modalidad EPAP, en la cual le das inspiración y le das expiración con presión continua. Retiro de la ventilación no invasiva. Ok, el paciente mejora. Esta es la misma niña que vimos hace un rato. Disminuye la frecuencia respiratoria. No necesita una FiO2 tan alta, con menos de 50% lo puedes ventilar. Aquí tenemos a la niña ya recuperada de su asma grave. Hola, dime hola. Muy bien, ya está dada de alta. ¿Y a qué niño vamos a intubar? Oye, al niño que está con ventilación no invasiva y que te empeora, que persiste hipercápnico, que necesitas darle una FiO2 más del 60% o con alteración del estado mental. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Pensar que es favorable que desaparezcan las sibilancias ante una complicación, como empeoramiento del atrapamiento de motoras. Es un error pensar que la disminución del esfuerzo respiratorio, o sea, que está yendo bien el paciente, no, el niño que se está agotando va a dejar de tener tanto esfuerzo. No valorar el pH y los gases al ingreso del paciente, súper importante. Tras que llega un asmático casi fatal, una crisis muy grave, pues ver los gases. No evaluar los electrolitos, sabemos que los beta-2 pueden producir hipocalemia. No usar de manera agresiva e intensiva los broncodilatadores. Ese es el error más habitual. 2 gotitas de salbutamol. Sí, les ponen unas gotitas. No sé cómo calculan qué esquema tienen, pero siempre están subtratados. El uso indiscriminado y a dosis plenas de aminofilina. ¿Por qué? Porque, oye, trae complicaciones. Ante la falta de mejoría, demorar más de 4 horas de terapia convencional, hemos dicho de inhalación, corticoides, etc. O en el paciente que está ventilado con ventilación invasiva, si en 2 horas no mejora, esa demora es el error. Ok, ahora hablemos del paciente al que vas a intubar. La mitad de los pacientes a los que intubas va a tener alguna complicación: hipoxemia, hipotensión, neumotórax, enfisema, parada cardiorrespiratoria. De acuerdo a diferentes estudios, del 4 al 7% de los intubados, de los asmáticos, deben entrar a terapia. Perdón, un segundito, alguien nos está